Gunther Fils de Austria. So, good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you, Roberto. Buenas tardes, damas y caballeros. Muchas gracias, Roberto. Estoy realmente muy honrado de estar aquí y presentar mi trabajo, mi investigación sobre estructuras de membranas. En los siguientes minutos quisiera presentarles una idea muy específica de aplicar estructuras de membrana espaciales y especialmente los aspectos formales en contacto con las tecnologías de construcción de la vida cotidiana. Este contenido fue lo que yo trabajé para mi tesis en los últimos 8 años, para mi tesis de doctorado. Como sabemos, esto se mencionó ya muchas veces en el día de hoy, las estructuras de membranas pretensiles fueron desarrolladas, pero hasta ahora se utilizaban en general para, por ejemplo, para techos de estadios, estructuras livianas, como muchas de las que vimos hoy. Por esa razón, el diseño de estas estructuras de membranas en general se ve desde un punto de vista estructural y de un punto de vista de material, pero como arquitectos nos fascina las formas que fluyen de las superficies mínimas, la variedad y el desempeño, la reducción a lo mínimo en términos de utilización de material y de recursos y, como siempre digo, la estética y la resistencia. En conjunto, estos parámetros representan la base común del concepto de diseño potencial y caracterizan su grado de sustentabilidad. Muy a menudo utilizamos mal el término form finding o búsqueda de forma. Los arquitectos quieren decir es un proceso controlado por el hombre de darle forma a algo, un proceso que tiene lugar a nivel consciente y controlable, y este nivel fundamentalmente es formal. Por el contrario, las formas que surgen de procesos autoorganizados solamente se pueden ver influidos por el diseño de las fronteras. Entonces, esto se puede encontrar solamente, esto es un resultado que no se puede influir o manipular ya más. En este caso, el diseñador o el arquitecto tiene que ser un form finder, un buscador de formas y no alguien que dé formas. Vamos a ver entonces las membranas y los métodos de construcción comunes, concentrándonos en pequeños edificios de pequeña escala, como edificios de vivienda, residenciales u oficinas, y aquí trato de considerar las infinitas posibilidades de las formas de membrana como un elemento de la arquitectura y combinarlos con tecnología de los edificios, de construcción de edificios comunes. Pero la pregunta se plantea de cuáles son las posibilidades para un arquitecto entre la morfología dura y blanda. Al principio de mi investigación sobre este tema, fundamentalmente eran diseños conceptuales, que fundamentalmente estaban hechos en modelos físicos, en maquetas, y en las próximas diapositivas les voy a mostrar algunos de estos diseños y experimentos de modelos físicos, de maquetas, y les quiero mostrar algunos aspectos interesantes arquitectónicos. Algunos de los diseños los hice junto con mis estudiantes en la Universidad de Innsbruck. Entonces, aquí tienen, estos son proyectos que ya tienen 10 años, hechos por estudiantes. Lo que teníamos eran como cubos de marcos de madera y de alambre. La finalidad era construir membranas como de paisaje en una escala que estuviera directamente conectada con la escala humana, o sea que son edificios de pequeña escala. Es más o menos libre, un acceso libre a este tipo de formas y métodos. Entonces, las membranas, como los paisajes en un cubo, resuelven diferentes aspectos, como por ejemplo cómo se puede interactuar con las diferentes formas. Sí, cómo pueden interactuar. Otro proyecto muy pequeño pero muy interesante es una combinación de lo que yo llamo pliegues blandos y duros. Todas estas superficies
estaban cerrados con superficies planas y estaban unidas, produciendo un pliegue. Todas las superficies que no se podían cerrar con telas, pero que tenían que usarse triángulos, los cerramos con membranas. Entonces teníamos esa parte era blanda. Entonces teníamos la interrelación entre dos diferentes pliegues. No es el pliegue de la forma estructural de pensar, sino más bien formal. Y utilizamos las mismas límites, las mismas líneas, y la expresión es totalmente diferente. Muy diferente del proyecto del principio. Es esto que podría ser un edificio de oficinas con los ángulos y los pisos y esta forma muy orgánica en el medio, haciendo como un patio y trayendo esta membrana a través de todos estos tablones y haciendo un patio interno con salas de oficinas iluminadas. Otro proyecto que me gusta mucho es este, que fundamentalmente una membrana entre dos superficies planas. Aquí tienen un techo plano, un piso plano, y lo que sale es algo como una cebolla. Entonces todo el edificio tiene solo una membrana, y la membrana hace la fachada, la división interna de los espacios. Todo lo que ustedes ven de las estructuras de la membrana, todo es una única membrana que sostiene todo. Es como vivir en una cebolla. Otra cosa que hicimos fue que tomamos algunos proyectos ya existentes de un arquitecto de Chile, Javier Ardari, espero haberlo puesto bien. Hizo unas casas de playa muy bonitas, y tomamos esas casas de balneario y tratamos de combinar estas formas cúbicas con estructuras de membranas y ver qué es lo que pasa con los espacios, ver cómo cambiarían, cómo cambiaría la luz, todo ese tipo de cosas. Paralelamente a eso, hicimos una maqueta pequeña, a pequeña escala, unos prototipos con edificios experimentales con una escala 1:1. Acá muestran las maquetas del cubo de nubes. Ese es el nombre que tiene. Y este fue el modelo, el último modelo antes de ir a la escala 1:1. O sea que aquí tienen ustedes el último proyecto realizado, es en el centro de Innsbruck. Y esto se le presentó al público para mostrar la amplia gama de formas que se pueden obtener utilizando membranas. Esto es un cubo con marcos en madera, con multicapas que interactúan, una membrana con los cables. Acá ven algunas cómo se ve en la noche con la iluminación, y durante el día ven que hay puntos de vista que son muy especiales. Habiendo analizado los diseños conceptuales y los efectos sobre los espacios creados, me resultó necesario en un punto determinado hacer algo de investigación básica en términos de la interrelación de las fronteras y autoorganizadas. Entonces surgía la pregunta de qué tipo de forma de límites o de fronteras se tiene que crear para crear superficies mínimas con efectos especiales y tener curvaturas que pudieran cubrir ambos lados, los aspectos formales y estructurales, que están directamente conectados. Entonces, se tomó la determinación sistemática de diferentes fronteras que operan en la interfaz entre las membranas y las tecnologías de construcción comunes, que dan la oportunidad de analizar las superficies mínimas en cuanto a la forma y a la curvatura. Y a la inversa, también teníamos una idea de la correlación entre la deflexión, la curvatura y los límites, y luego tenemos una idea del comportamiento formal y estructural. En este contexto, la valoración y la evaluación de la curvatura gaussiana, que se adaptó especialmente a esta investigación, lo que ustedes ven allí en rojo no es ciclástico, jugó un papel muy importante. Entonces,
podemos dividir la investigación básica en 4 aspectos. Uno era las paredes, las líneas entre los cuerpos y las líneas rectas, entre las líneas curvas que tienen la misma dirección, que están arregladas de manera inversa. Ustedes pueden desplazar estas líneas de manera longitudinal o diagonal o lateral, el movimiento hacia el costado. Otra cosa eran las esquinas. Yo las dividí en 3 partes. Aquí tienen la esquina horizontal, la esquina libre, que se hizo con modelos, con conos verticales que nos permiten examinar las diferentes proporciones. Un aspecto muy interesante son todas estas conexiones en T, que se dividieron en conexiones en T de 90 grados, o sea que no eran ángulos rectos, no eran de 90 grados. Entonces ustedes lo pueden mirar en diferentes longitudes de los elementos, teniendo la T en una manera, sosteniendo la T asimétrica o simétricamente. Y luego, entre 2 anillos, examinándolo entre 2 cuadrados, o entre un cuadrado y un círculo, o desplazando todo. Hicimos entonces muchos experimentos, examinamos muchos experimentos, y esto, hoy fundamentalmente utilizamos una computadora para resolver los problemas, y eso está bien, pero pueden confiar en Jerry Sport, por ejemplo. Pero yo creo que siempre es bueno también tener más de una pata. Y yo, de hecho, trato de utilizar las 3 patas para mis abordajes. Uno es el modelo físico, la maqueta, porque para mí me resulta absolutamente necesario tocar las maquetas. O pueden tocar la pantalla de la computadora, pero no les dice nada sobre la estructura. Entonces tienen que hacer las maquetas, palparlas, sacarles fotos, ponerlas a la luz, ver cómo salen las sombras, todo ese tipo de cosas. Entonces la segunda pata es la película de jabón, porque es sumamente precisa en cierta manera y no se lo puede manipular para nada. Entonces ustedes con esto no pueden hacer trampa. Es absolutamente claro lo que hace y nada más. Y la tercera pata es la computadora, es el abordaje digital, que les da el análisis de las líneas, de los cortes, las secciones, los ángulos, todo ese tipo de cosas, la curvatura gaussiana, etcétera, etcétera. O sea que se utilizaron las 3 patas, y los resultados de estos experimentos muestran algunas veces cosas sorprendentes. A veces algunas reglas totalmente desconocidas en el proceso de desarrollo de estas formas. Entonces, comparamos todos esos resultados y también la posibilidad de hacer una selección dirigida, que se puede utilizar como una herramienta y que puede ser la base para aplicaciones creativas. Quisiera entonces mostrarles en pasos muy breves esto en base al catenoid. La forma del catenoid básicamente se genera con una estructura catenaria que se desplaza en el eje longitudinal. Es el único cuerpo rotacional que puede ser también al mismo tiempo una superficie mínima. Como sabemos que cuál es la altura de un catenoide más alto, son es 1.3 veces el radio de los anillos. Allí lo tienen. Y utilizando o cambiando la geometría de esta frontera, no cambia demasiado de la forma general o de la forma general del catenoide. Utilizando este máximo, se hace una forma totalmente simétrica que es bonita, pero que tal vez no nos deje contento para aplicaciones en arquitectura. Entonces, comenzando desde este extremo de 1.3 multiplicado por el radio, me interesaba ver la altura máxima cuando uno de los diámetros del anillo disminuía. Y como nosotros podemos ver allí, la altura está disminuyendo al mismo tiempo, por lo tanto, la altura máxima que se puede obtener disminuye. Y después de haber hecho, no sé cuántos cientos de estos experimentos,
resultó que todas estas máximas tienen un concepto común. Ven en este diagrama tridimensional, ese círculo es el círculo del valor extremo. Ahora entonces tenemos un diagrama tridimensional y como estamos solamente trabajando con superficies mínimas, se puede hacer a escala, como lo quieran. Y pueden tener entonces una herramienta muy bonita, porque ustedes inmediatamente pueden leer de esta herramienta qué hacer. Entonces, si ustedes tienen el anillo de la base y una altura dada, entonces pueden encontrar el anillo superior máximo. Si tienen un radio y otro radio, pueden leer la altura. Y es fácil de usar. Entonces, otra cosa es lo que yo estaba mencionando, que se puede hacer a escala. Todos estos cortes de las superficies mínimas, repito, no cambian su forma. Y este proyecto de allí entonces muestra la intersección de los diferentes catenoides y lo que sale de eso. Por lo tanto, las características es que la superficie mínima puede ser hecha a escala de manera proporcional. También queda demostrado en este proyecto muy pequeño, un preproyecto de que da la sensación de qué es lo que se puede hacer con esto. Por supuesto que pueden reemplazar los anillos por cuadrados. Tuve la suerte de encontrar otra regla para esto. Todos los cuadrados tienen un círculo común también. Se hace un poco más complejo, más complicado si ustedes combinan anillos y cuadrados. Tienen diferentes propiedades. Otra posibilidad es cambiar el ángulo de estas dos condiciones de las fronteras, que ya no son paralelas. Otra opción es desplazarlos. Pero, ¿qué ocurre si los anillos circulares de los catenoides se desplazan? Obviamente, un desplazamiento de los anillos afecta las alturas inferiores máximas. Al mismo tiempo, como vimos antes, podemos analizar la curvatura gaussiana y llegar a una conclusión sobre el comportamiento estructural y la performance estructural de los elementos. También descubrimos que el desplazamiento de los anillos y la pérdida de la altura máxima también siguen reglas precisas. Y se puede encontrar la correlación en un movimiento circular, como es el que se muestra en este diagrama tridimensional aquí abajo. Con estas geometrías y reglas ya tenemos un muy bonito conjunto de opciones para trabajar y podemos empezar a imaginar con las próximas diapositivas cómo los podríamos utilizar. So this conceptual design was Este diseño conceptual fue el primero que hice después de encontrar las reglas. Este es un edificio de oficinas para General Electric Austria y hay diferentes elementos de membrana que crean parte de la fachada del patio de la infraestructura interna y externa. Entonces, un juego de luz muy interesante con vistas, conexiones especiales entre los espacios que se muestra en el corte transversal de arriba. Vertical, con el mismo enfoque. Todas estas cosas que yo les presentaba antes, como los elementos, como la forma, las conexiones en forma de T, analizamos todo eso. Los estudios de caso que se demostraron les pueden dar una idea de las posibilidades infinitas que quedan abiertas para crear espacios blandos con nuevas calidades estructurales. Y luego se puede manejar diferentes alternativas con condiciones de fronteras y con la implementación en el software de esas reglas, un abordaje entonces a las formas autoorganizantes y esa relación cercana con la naturaleza y los valores estáticos especiales parecen ser también un campo interesante para trabajar. Esta investigación entonces para mí fue como aprender nuevos vocabularios y luego pensar en cómo usarlos nuevamente. Entonces mi investigación tal vez se puede ver como un paso muy pequeño en un terreno que está esperando ser descubierto y ser utilizado por otros arquitectos. Muchas gracias.
No questions, you all fell asleep already. No hay preguntas, ya se durmieron. The membrane of this La membrana cube of clouds, de este cubo you've de seen the nubes, realized project. ¿lo vieron el Actually, this was proyecto a terminado? cotton. De hecho, cotton. esto We era algodón. developed it in Lo small desarrollamos scales, en pequeña and we escala did hard work to get a y cut- trabajamos cutting muy duro pattern. para We tener did un it by patrón hand. de corte. So Lo hicimos a it's mano. very O interesting sea and que es very muy hard interesante y for muy my students difícil para to mis do this, but estudiantes they hacer learn a lot. esto, It's pero aprendieron even- mucho. they learn much more than Aprendieron doing it muchísimo by más que computers, si lo by hubieran hecho using con stuff like computadoras, paper cura to utilizando unroll these surfaces and todos stuff like los, this. And teniendo que then hacer we todo were- esto a we were- mano. we had the Entonces cutting patterns tuvimos, and we were hicimos doing- los we were patrones buying de cotton cortes, compramos and we were algodón sewing it y lo on- cosimos. at the institute. So En el day and instituto. night, the students De were noche sitting iban there los at the sewing estudiantes, machine and todos sewing con la the stuff máquina de coser, and hoping cosían that it todo will fit esto, into the frames. esperando que encajaran bien that's en, how las it- en how los it was done. armazones. Así es que lo hicimos. So if there are no questions No hay anymore, preguntas, entonces, ya no quedan preguntas. Thank you for Bueno, listening. muchas gracias por escucharme.